Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les apuntaba en la tertulia, vamos a iniciar hoy conversación con uno de los arquitectos de referencia en el archipiélago, arquitecto, docente, autor de numerosísimas intervenciones en el espacio público, en distintos países además del mundo. Me comentaba que recién está a punto de irse a Corea del Sur, donde es finalista de un proyecto. Su obra ha sido unánimemente elogiada por expertos, por medios de comunicación. Las dos, digamos, más recientes o que más impacto han causado, tanto en su ámbito como en la opinión pública, están en su isla natal, en Tenerife, la Plaza España de Adeje y una iglesia en Las Chumberas. Y, en fin, y ayer estuvo con nosotros en Lanzarote en Perspectiva Manrique, esas jornadas divididas en 3 tardes que terminan hoy, esta tarde, y que todavía están a tiempo si quieren participar como oyentes, en los que 30 expertos en distintos ámbitos, en distintos campos, ofrecen su visión, su experiencia, sus vivencias, en fin, lo que sea, alrededor de la figura de César Manrique. Vamos a hablar con el arquitecto Fernando Menis. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Vamos a empezar justo por esto último, señor Menis. ¿Qué visión ofreció usted acerca de Manrique? ¿Qué compartió ayer con la gente de Perspectiva Manrique? Yo creo que la verdad es que yo no soy un estudioso de César Manrique. Lo que sí soy un gran fan de César Manrique. Entonces, de alguna forma intenté describir, ¿no?, lo que para mí significa y el resultado final de César Manrique en Lanzarote, ¿no? Y entonces, pensando en casa, que cómo lo definiría, pues yo creo que fue el que generó lo que podría denominar efecto Lanzarote. Igual que está el efecto Guggenheim, ¿no? Pues yo diría que Lanzarote es un punto de referencia para todos nosotros, es un punto de que la gente en todas nuestras islas, menos aquí, se preocupa de la puerta para dentro de su casa, pero de la puerta para afuera eso no es suyo, eso no lo toca, ¿no? Y sin embargo estamos en una isla en donde la gente quiere sentirse orgulloso de esa isla. Entonces, en el otro lado es como si la gente estuviera más de alquiler en la isla. No piensa en su hijo, en sus nietos, en qué es lo que le va a dejar a la gente de legado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que César era un personaje que ha logrado ese efecto que digo yo, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista, no sé si hablar de lo político, de lo técnico, yo siempre he escuchado hablar que Manrique entre los arquitectos, entre los profesionales de arquitectura, decías, va a venir aquí este señor a decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas, aquí el arquitecto soy yo. ¿Cómo se ve Manrique, por supuesto, pero ya, digamos, este tipo de fenómenos de gente que dice, no, esto tiene que ser así, asado, redondo, para acá? Ya, yo por ejemplo me podría remontar a Francia, a París, ¿no?, en donde he sido en algunas ocasiones jurado. O sea, se puede presentar para pasar ese jurado una persona que no haya estudiado arquitectura y ser arquitecto cuando después de ese examen del jurado sale siendo arquitecto. O sea, entonces, y esa persona no ha pasado por la Universidad de Arquitectura. Es un examen muy exhaustivo y una de las cosas que se examina cuando me ha tocado ser jurado en la École Supérieure de Arquitectura de París, no muchas veces, y es la ética de esa persona, ¿no? Entonces eso no se examina en la universidad. La universidad, que indudablemente es el mejor camino para ser un buen profesional, sin lugar a dudas, ¿no? El sistema, medicina exactamente igual, y bueno, y cualquier otra profesión, ¿no? Pero siempre a lo largo de la historia, o sea, no sé, hay artistas, hay genios que han salido, ¿no?, como Miguel Ángel, o sea, son gente, ¿no?, que han sabido hacer un montón de cosas de diferentes puntos, ¿no?, de partida, ¿no?, y han logrado, pues, ser una referencia histórica, ¿no? César Manrique pues no era arquitecto, ¿no?, pero sin embargo ya quisiera yo que todos los arquitectos hicieran las cosas como las hacía César Manrique. Sobre todo me imagino que hay algo que debe ser tremendamente complicado y usted haya tenido también muchísimas experiencias, ¿no?, que es
esa simbiosis entre arte y naturaleza, integrar su obra en la naturaleza y que a su vez no estropearla, como es obvio, ¿no? Sino al contrario, ponerla en valor, mejorarla, abrirla al disfrute. Yo hablaba antes de la Plaza de España de Adeje, que ha sido justamente elogiada justamente por esto, entre otras cosas también, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo cuando era muy jovencito, pues un profesor me trajo junto con 20 estudiantes más a Lanzarote de Las Palmas. Vinimos aquí, años 71 o algo así, ¿no? Ajá. Y bueno, o sea, eso ha formado parte de un momento muy grande, y es que sales del colegio, llegas a la universidad y hay un profesor que coge y te lleva a ver César Manrique, y llegas a ver aquella casa, pues no sé, con 18 años que tendría, y bueno, me quedé, o sea, una casa vivida con el cenicero, con todos sus objetos personales por allí, ¿no? No estaba César, nunca lo conocí, pero indudablemente, pues eso me hizo ver las cosas. Recuerdo que empecé a pintar cuadros, y entonces los cuadros los hacía con ceniza volcánica, totalmente influenciado, ¿no? Una copia barata de lo que podía haber hecho César, ¿no? Claro, es que es verdad, es importante ese matiz de un sitio vivible, porque claro, tú puedes crear un espacio museístico, un espacio visitable del estilo del Taro, de muchos otros lugares, ¿no? Pero entrar en un lugar así, que es puro arte, decir, no, pues hay un cenicero con un colilla, hay aquí una revista de ayer, hay yo qué sé, las cholas por ahí botadas y tal, ¿no? Y dices, ostras, es una casa, ¿no? Es una casa y es vivible, es así. Usted es un hombre que, en fin, viaja por todo el mundo, dentro de poco va a estar en Corea. Yo no sé ahora, si tuviéramos que hablar de una tendencia global acerca de la arquitectura, ¿existe o cada país tiene su impronta? ¿En qué mundo nos estamos moviendo? Porque claro, ya hace muchísimos años que se derribaron todo tipo de barreras, ¿no? El papel del arquitecto yo lo entiendo como algo muy amplio, ¿no? O sea, la arquitectura es algo muy amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, César dominó la gran escala, ¿no? Ahí están las piscinas del Puerto de la Cruz, lo de Ceuta, ¿no? O sea, hizo cosas grandes, hizo un complejo como los Jameos del Agua, porque es un complejo que hay un montón de cosas dentro, es una pequeña ciudad cultural, por decirlo así, ¿no? Y sin embargo, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿no? que hacía esas grandes obras, pues podía hacer una cosa muy pequeñita también, ¿no? Entonces, eso es difícil hacer la gran escala y la pequeña escala al mismo tiempo, ¿no? César la dominó, la hizo, se rodeó de los mejores, indudablemente, pues bebió como bebemos todos, o sea, ¿no? O sea, supongo que, Jaime, tú ves un programa y ves una entrevista de alguien, pues americano, que está introduciendo y mirando a alguien, y no es que te vayas a copiar, pero que, o sea, nosotros somos un cúmulo de capas de conocimiento, y seguro que Fraiotto le dijo una cosa un día y él la cogía al vuelo, ¿no? Porque es así, ¿no? Y como Picasso, pues no absorbía Picasso. Creo que Picasso, cuando llegaba a las casas de los pintores amigos, los amigos escondían los cuadros para que no los viera Picasso, porque al día siguiente lo hacían mejores que ellos, ¿no? Entonces César tenía una facultad de rodearse del mejor electricista, del mejor conductor, del mejor, o sea, todo, ¿no? Y el mejor arquitecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues indudablemente bebió de todos ellos, pero él tuvo una cosa, ¿no? Y es que supo ese conocimiento mezclarlo bien, ¿no? Mezclarlo, y ese producto final lo utilizó con un conocimiento, un amigo político, presidente de la isla, fiel totalmente y que creía totalmente en él. Y entonces, como Miguel Ángel, o sea, Miguel Ángel sin su papá no hubiese hecho absolutamente nada, ¿no? O sea, y el papá estaba en una guerra metido, ¿no? Y en guerras y no sé qué, y Miguel Ángel pintando ahí en la brochita, silbando en medio de la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, César, pues indudablemente, de Fernando Higueras, pues si era un loco como él, o sea, ¿no? Fernando Higueras es un tío maravilloso, pues también bebió de Fernando Higueras, ¿no? Y fue, pues acumulando información, la tamizó, con una sensibilidad tremenda, con un activista tremendo, ¿no? Que a lo mejor el otro no era ese activista, pero él tenía muchísimas capas, ¿no? Que manipulaba y hacía, ¿no? O sea, ahora hay que si César no sé qué, que si César no sé cuánto, o sea, no puede ser, o sea, una persona que aglutinó un montón de cosas en un solo punto que era el mismo, ¿no? Y ese punto, pues, el que hizo la magia de esta isla. Pero qué importante es que
creen en uno ciegamente, o sea, no basta con ganar un concurso, que eso obviamente es un paso, pero que luego obviamente hay que ir a por todas con lo que has elegido, o sea, no vale luego a mitad decir, no, de acuerdo, usted ha ganado el concurso, pero ostras, es que me están diciendo la asociación de no sé qué que esto es así, o me está diciendo el colectivo de no sé cuántos que es asao, que no es fácil. O sea, es tremendo, o sea, yo tengo una cosa, ¿no?, que no sé, o sea, acabé una ópera en Polonia, y acabo la ópera en Polonia después de 7 años y medio, bueno, una cosa tremenda, no todo en polaco, yo no hablo polaco, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y yo pensé que me odiaban, ¿no? Y yo decía, el alcalde este me quiere matar, ¿no? O sea, ¿no? Entonces el presidente Zelensky, y resulta que el día de la inauguración, el que inaugura el edificio soy yo. No me había ocurrido en mi vida, no el presidente, ¿no? Él se puso en un lado y yo fue el que dije las palabras en el medio, ¿no? En Polonia, ¿no? O sea, una cosa increíble, ¿no? Entonces, o sea, cuando digo esto, ¿no? O sea, puedo poner, por ejemplo, un ejemplo maravilloso, ¿no? Y es que recibo un día una cartita en el estudio al cabo de 2 meses de haber acabado el edificio, ¿no? Y me manda salmoneo para mí, ¿no? Y coge y me manda una notita en donde dice, Fernando, de su puño y letra, no solo has ganado el concurso, no solo es el proyecto, no solo, sino has acabado la obra y ya has inaugurado la obra, ¿no? Entonces, o sea, porque él sí sabe lo que cuesta eso, ¿no? O sea, cuesta muchísimo, no es solo hacer un buen proyecto, ¿no? Claro. Yo he tenido en mi maravilloso estudio, porque me rodeo, intento ser como se sea, rodearme de los mejores, ¿no? En todo caso, ¿no? En donde Dulce Serán me ayuda muchísimo, donde he tenido diferentes generaciones de gente que han dado muchísimo y muchísimo cariño por el estudio, ¿no? Y hoy día siguen dando por él, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos de ellos de repente que son buenos en una cosa, ¿no? Y hay muchos de ellos que llegan a triunfar en la vida, pero otros que siguen siempre en esa cosa y no dan un paso en la vida. Habitualmente todos acaban siendo, pero no todos acaban siendo, ¿no? Acaban llegando más allá. 7 años para esa ópera, auditorio, gran espacio cultural, esa ciudad polaca, pero no es el récord de duración de una obra dirigida por usted. Creo que la iglesia de las Chumberas... Esa gana por goleada. 10 años, puede ser 10 años, que además, casi 16, además es un ejemplo de muchas cosas, es un ejemplo además también de participación, o sea, de participación, ahora que está, bueno, lleva ya tiempo la palabra participación ciudadana, ¿no? Sí, o sea, muchísima gente, o sea, nos viene el dinero despacio, cuando vino la crisis utilizamos la parte superior para hacer la Virgen, los diferentes párrocos que han pasado por ahí, porque claro, han sido tantos años, el trabajo lo hago de forma gratuita, no tengo honorarios, ¿no? Bueno, cuando digo no tenemos, la empresa no tiene honorarios, ¿no? Y bueno, ahora cuanto que llega al aeropuerto en Los Rodeos, con un taxi voy directamente a la obra para manejar la pala y dirigir la pala, y ha sido un trabajo, pues, en donde he enterrado ahí muchísimas horas en un acto, pues, hacia Las Chumberas. Las Chumberas es un sitio olvidado, es un sitio que no tiene nada porque está entre centros comerciales, no tiene ningún sitio, y bueno, yo espero que esta iglesia con algunas cosas más logre que tenga su pequeño núcleo, su pequeño centro. Faltarán años seguramente, pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, lo que es la propiedad, lo que es el obispo, o sea, el tiempo para la iglesia lo miden de una forma diferente, no hay prisa, saben que es muy importante tener algo bien hecho, saben que es muy importante que eso se quede para la historia, porque de alguna forma, pues el Museo del Vaticano, no hablo del museo, entendido el Vaticano como un gran museo, ¿no? Pues eso que es un cúmulo de artistas, de arquitectos, ¿no?, que han intentado hacer, pues ellos tremendamente impresionantes, ¿no?, llenos de emoción y no sé qué, y la iglesia en ese sentido siempre ha intentado rodearse de los mejores a la hora de actuar en lo que podríamos decir en cosas que se transforman en patrimonio histórico, ¿no? Pero estaba yo pensando mientras decía eso, que efectivamente es una obra en medio de una zona, Las Chumberas, que no es especialmente la más bonita, para que nos vamos a engañar, ¿no?, de la laguna ni de Tenerife, como es obvio, pero y estaba yo pensando, digo, Fernando Menis cuando va por Tenerife, pues hay un montón de huellas suyas, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra. En su caso, yo creo que eso no es aplicable porque tiene obra pública en espacios públicos en un montón de sitios. Eso, en fin, tiene que ser agradable, es decir, ir paseando, pues esto es obra nuestra, esto también, ¿no? Bueno, sí, empiezo a tener algún privado. Tengo una persona nueva que al final es un amigo, Sky, ¿no?
y bueno, y con él estamos haciendo una pequeña unidad y me gustaría que con el tiempo llegara a ser un ejemplo de lo que puede ser actuar en una especie de resort casi invisible, ¿no? Metido en Ico de los Vinos, ¿no? Aquí hemos ganado 2 concursos. Aquí ganamos el concurso de Sonsama y de las Maretas. Sonsama es un proyecto realmente quizás uno de los mejores que hemos desarrollado en nuestra vida, ¿no? O sea, un proyecto debajo de tierra, lleno de emoción, intentando que de alguna forma generar un nuevo espacio de referencia en esta isla, que tiene espacios de referencia, pues uno más, ¿no? Pasa que aquí, igual que está el efecto Lanzarote desde el punto de vista de la belleza estética y de la filosofía, etcétera, etcétera, también está el efecto Lanzarote de lo que nos enredamos muchas veces. Totalmente de acuerdo. Es un sitio... nos enredamos demasiado. Bueno, yo creo que los sitios pequeños, o sea, ¿cómo se llama? Sitio pequeño, infierno grande. Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, los sitios pequeños son más complejos, ¿no? Los sitios grandes, pues al final acaban familias, tienen como que conviven, ¿no? Por hablar, ¿no? Y entonces, entendiendo familias, pues como un grupo grande de personas que piensan de la misma manera, ¿no? Y entonces pueden coexistir una y otra, ¿no? Pero aquí inmediatamente, pues ya estás en el otro, ¿no? Y es muy complicado. Cuando te vas a los otros sitios más pequeños también, te vas a Tenerife un poco mejor porque es un poco más grande, ¿no? Y tienen más habitantes, ¿no? Y bueno, y si te vas a Nueva York es más todavía, claro. ¿No? Convivir con esas otras familias porque no las ves siquiera. Están ahí, pero no las ves, no te las cruzas. Aquí nos enredamos tanto, no tenemos un palacio de congresos, es impensable que en Lanzarote no tenga el auditorio de los Jameos del Agua, obviamente, pero eso ya no nos da para lo que queremos hacer. Ese concurso me presenté y en aquel momento pues tenía un San Benito, ¿no? Y es que era hermano del presidente del Cabildo y ese concurso no lo gané, ese auditorio. Tengo una propuesta realmente increíble para ese auditorio. Es de un estudio danés y de Carlos Morales, creo que no se ha desarrollado. Claro, ha citado a Adán Martín, sin citarlo, el recordadísimo Adán Martín, hermano suyo. ¿Tiene que ver el anteponer Menis a Martín para que no se le vincule? ¿O no se le vinculara en su día? Seguramente que sí, bueno, ya te digo que sí, pero a mí en el colegio me llamaban Menis. Menis, directamente. Porque claro, a la hora de pasar lista, Martín había un montón y Menis no había nadie. Entonces los profesores pues tenían un sentido común y llamaban a la gente siempre por el apellido, que era como si dijéramos más individual. No, si me hubiesen llamado por Fernando, pues hubiesen levantado a la clase pues 4 o 5 personas. Martín, me acuerdo que éramos 3 en clase. Entonces a mí me llamaban Menis, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es la obra que tiene en ilusión Fernando Menis? ¿Dónde le gustaría hacer y qué le gustaría hacer? No lo sé. Yo estoy en un momento de la vida donde voy donde quieren hacer algo conmigo y que me encuentre una persona ilusionada con el trabajo y que quiera sacar el trabajo adelante. Hay proyectos, ¿no? Por ejemplo, el de Sonsamas, que es magnífico, ¿no? O otros también, que no tienen por qué ser aquí, que no son aquí, y que ahí se quedaron, ¿no? Y que, pues yo no lo puedo seguir. O sea, yo, pues de alguna forma, voy a los sitios en donde realmente veo, ¿no? Y intento tener esa relación que tenía César con Pepín, ¿no? Con su amigo y su presidente. Intento tener esa relación porque realmente la vida así es mucho más... no sé, gratificante. No, y hace falta, ¿no? Es decir, hace falta para empezar y terminar, lógicamente. Claro, o sea, entonces si tienes un camino en donde hay una persona que está ilusionada en hacer algo bien hecho y está no sé qué, pues es por donde camino, aunque tenga que empezar desde cero, pues empiezo desde cero, ¿no? En Suiza tenemos una historia ahí en un pueblito pequeño, ¿no? Y el alcalde es o sea, voy allí, me siento con él en su casa, a veces, ¿no? Nos ponemos a hablar, una relación de gente de montaña súper buena, o vienen a Tenerife y estamos juntos, ¿no? O sea, con respecto a lo anterior y lo de Adán, ¿no? Lo de mi hermano, hay una cosa que sí que me gustaría dejar clara, ¿no? Y es que, o sea, cuando Adán sube a presidente del gobierno, yo cierro el estudio de Canarias y me voy fuera de aquí. O sea, en aquel momento hablaba con mi hermano y decía, mira, es que o tú o yo, uno de los dos tenemos que dejar de estar porque esto va a ser un polvorín, ¿no?
ya Sí. lo era un polvorín, o sea, hubiese sido ya la bomba, ¿no? Sin embargo, al menos desde Lanzarote, uno de los mejores presidentes que ha tenido Canarias, uno de los mejores políticos, diría, un hombre que se le respetaba muchísimo y que estaba absolutamente libre de toda sospecha, que eso en política ya es muchísimo, era justamente Adán. Lo que pasa es que, claro, conforme vas reduciendo el foco, me imagino que también las cosas se ven de un Déjame acabar color un momento, distinto. porque eso Claro, es por importante supuesto. para mí y me das una buena oportunidad de poner cosas. Cuando él sube a presidente del gobierno, ¿no? A mí me ofrecen en Valencia ir a dar clases a Valencia. Y bueno, digo, mira, o sea, yo me voy de aquí, ¿no? Me voy a Valencia. Empecé toda una carrera como profesor, ahora soy doctor. No sé, o sea, después de allí salté a Viena, después de Viena salté a Hong Kong, después de Hong Kong salté a Dubái, después de Dubái ahora estoy en Beijing dando clases, o sea, que aquello que en aquel momento fue una desgracia, ¿no? Porque tuve que irme de aquí, Una resultó oportunidad. que fue la suerte, o sea, todo el mundo tuvo la crisis en España y yo resulta que estaba haciendo la ópera en Polonia, el otro lado, o sea, que y no tuve una crisis. También es verdad que nunca hemos tenido mucho trabajo, pero también es verdad que nunca estamos tendidos en la cuneta, o sea, hemos tenido un estudio que es muy difícil, ¿no? Nunca hemos sido menos de 15, pero nunca más de 25. Entonces, y es lo que pretendo, o sea, que tengamos en donde yo todavía pueda hacer una maqueta, en donde yo todavía pueda intervenir en los proyectos, porque si empiezo a crecer esa empresa, ¿no? Al final lo que soy es otra cosa, ¿no? Que también es interesante y hay otros arquitectos que lo hacen muy bien, pero a mí no me interesa. ¿Y la obra pública en Canarias hacia dónde camina? ¿Qué criterio tiene? Yo diría que en estos momentos no estamos pasando un momento a nivel nacional muy brillante, ¿no? A nivel nacional vino la crisis, que lo entiendo, vino una bajada de honorarios, los honorarios se liberaron totalmente, ¿no? Y lo que la gente no sabe, ¿no? Es que no hay duros a 4 pesetas, o sea, si la gente, si dice, o sea, a mí me han pasado, dice, no, contraté ahí, y fíjate, le saqué el proyecto por no sé cuánto dinero, y lo ven como si fuera una especie de victoria, sin darse cuenta que esa victoria se le va a transformar en un mal proyecto, porque es que es imposible, ¿no? Entonces eso es una cadena que viene de arriba abajo. Por ejemplo, en Alemania, pues a lo mejor, pues los honorarios estamos hablando de, no sé, puede ser casi 5 veces más que lo que se cobra en España, o 6, de acuerdo que es un país más caro, pero no es 5 o 6 veces más caro. Entonces, tú cobras eso, ¿no? Pero tú también al mismo tiempo pagas en relación y todo está estipulado, lo que a ti te pagan y lo que tú tienes que pagar, ¿no? Y entonces no te encuentras a un chico recién salido ganando pues un sueldo bajísimo, pero es que es un efecto campana que viene de arriba. Entonces eso está haciendo indudablemente que se busquen proyectos lo más económicos posible y no sea la excelencia al buscar el mejor proyecto, sino la excelencia a lo mejor es buscar el proyecto más económico y el buscar. Y no quiero decir que después del proyecto final no haya que buscar el económico. Seguramente hay que contratar a un arquitecto, a ese arquitecto exigirle que sea un buen proyecto y que además sea un proyecto barato. Eso sí, que sujete el precio. O sea, por ejemplo, en Polonia nos dieron 50 millones de euros y a los 7 años y medio cerramos el proyecto en 50 millones de euros, ¿no? Pero claro, para eso hay que ver lo que nos pagaron. O sea, para eso hay que ver toda la gente que pude subcontratar de ingenierías polacas. O sea, entonces, ¿por qué? Porque te dan dinero. Entonces, con ese dinero pudimos hacer 4.300 planos en un proyecto, cuando habitualmente un proyecto de este tipo en España están 800, 900 planos, ¿no? Entonces, todo estaba escrito, todo estaba definido, no habían precios contradictorios y todo eso hace pues que todo el mundo de arriba abajo en el estudio estaba contentísimo. O sea que aquí en el nombre de la crisis se ha quedado muchísimo por el camino. Efectivamente. Y todavía lo estamos No padeciendo. es un momento de que se busque buenas ideas, no es un momento, hombre, no quiero decir que todo el mundo sea así, ni muchísimo menos, siempre hay excepciones, pero anteriormente había más como una tendencia a intentar buscar lo mejor, a intentar buscar ideas novedosas, concursos abiertos en donde los niños jóvenes, como fui yo en un momento determinado, todos teníamos oportunidad. Ahora toda la legislación europea es mucho más complicada, todo es mucho más, entonces para un estudio pequeño es mucho más difícil salir adelante, ¿no? Pues así es, y aquí ya el sumum del sumum es que hemos hecho colegios a base de unir barracones, ¿eh? Sí. Bastantes, además. Señor Menis, pues ha sido un placer compartir este tiempo con usted. Muchísimas gracias, ¿eh? Y Vale. muchos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Yo le quiero dar las gracias
a la Fundación por el papel que representan en Canarias, ¿no? Y por darme la oportunidad de estar pues unas horas aquí en Arrecife. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana será viernes y estaremos con más protagonistas. Hasta mañana.